están? Bendiciones, estamos aquí una vez más compartiéndoles 7 a las 7, una palabra de vida, una Amén. Palabra que llegue a tu corazón, una palabra que en verdad la atesores. Amén, Y hoy amén. tenemos un tema grandioso para tu vida. El tema se llama enseñar a evangelizar. Wow. Yo creo que muchos de nosotros fuimos, aprendimos y llevamos buenas nuevas también, ¿sí? Evangelizar es el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Él nos manda a llevar ese evangelismo hacia las calles también. Quien es convertido en el Señor debe de aprender a evangelizar para poder enseñar a otros la palabra, ¿sí? Y la palabra dice, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. ¿Quién nos está ungiendo? El Señor. El Señor. ¿Quién nos está preparando para evangelizar? El Señor. El Señor. ¿Para qué? Para enviarnos a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así dice su palabra. Cuando a mí me enseñaron a evangelizar, surgió una influencia, ¿sí? Así debemos cada uno de nosotros transmitir esa misma influencia, ¿sí?, a los demás. La Biblia dice en Lucas 2:47, todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿A quién? Al Señor Jesús cuando era un pequeño. Él se metía con los maestros y él les estaba evangelizando y ellos se quedaban sorprendidos. ¿Por qué se quedaban sorprendidos? Porque él les estaba enseñando. Además dice la palabra, todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Él enseñaba y le preguntaba y contestaba. Así también de la misma manera nosotros tenemos que estar preparados en la palabra de Dios para poder estar enseñando y poder también, ¿qué? Evangelizar, enseñar. No, enseñarles, contestarles, decirles, Amén. Jesús es amor, Jesús es el grande, Jesús es el poderoso, Jesús es el que te ama. Amén. Amén. Es que pastor, ese es justamente la evangelización, no es más que enseñarles a otros del Señor, de su poder, de su autoridad, pero es maravilloso como el Señor hoy nos habla que esto es algo que se va transmitiendo, o sea, por eso el título, ¿no? Enseñar a evangelizar. Tenemos que entender que es por obra del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesús lo dijo, Lucas capítulo 4, verso 17, Él vuelve y repite lo que son las palabras del profeta Isaías, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces quiere decir que el evangelismo nace de la inspiración del Espíritu Santo, o sea, Él es el que nos lleva a hacerlo, no es algo intelectual, no es que memorízate esto y ve y lo recitas y por eso van a ocurrir las cosas, es por poder del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho empezar esta mañana diciéndote, el Espíritu Santo está sobre ti, y cuando el Espíritu está sobre nosotros, Él nos manda, nos inspira a ir y compartir esas buenas nuevas que son el amor de Jesucristo, la salvación que hay en Jesús, y debemos estar todos motivados a ir y hablarles a otros por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y digo, a mí me llama mucho la atención porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, dice que vas a llevar buenas noticias, ¿no? Amén. Pero también nos dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Cuando tú vas y ves a alguien con el corazón quebrantado y vas a consolarlo, estás dejando que el Espíritu Santo obre en ti y seguramente esa persona que está siendo consolada va a recibir el mensaje que tú tienes. Nos dice también, para consolar a los quebrantados de corazón, proclamar que los cautivos serán liberados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Y en algunas versiones dice que nos manda para vendar el corazón que está herido. Amén. ¿Qué implica eso? Cuando tú vas y vendas algo es porque necesita cuidado. No es de algo que surgió de un momento, ¿no? Entonces cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, está sobre nosotros y nos ha ungido, nos empezamos a acercar a las personas para vendarlos, para cuidarlos y para darles el mensaje. Y seguramente esas personas van a recibir gran bendición. ¿Y cómo lo vamos a ir logrando? Como vayamos leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Ahí iremos obteniendo la sabiduría que viene del Señor hacia nosotros. En el libro de Lucas 2:52 dice, Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. Así cada uno de nosotros tenemos que estar creciendo en la sabiduría que viene de Dios a través de su palabra.
Y tenemos varios versículos para poder evangelizarlos. Uno de los versículos que más nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho, es el de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí es cuando tú vas a enseñarle a la gente que Dios realmente nos ama y que Jesús dio su vida por nosotros. Y es ahí donde ellos van a empezar a abrir su corazón y van a empezar a recibir. Y a la larga empiezan a recibir, creen en el Señor y ellos empiezan a evangelizar. Porque cuando dices de tal manera amó Dios al mundo, es ese amor el motor del evangelismo. O sea, quieres aprender cómo se evangeliza con amor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús constantemente nos marca en la Escritura, el apóstol Pablo, siempre dicen el amor es lo primero. Nuestro Señor Jesucristo miró a aquel joven que se acercó a preguntarle, ¿y cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo obtener ese pase al cielo? Y dice que lo primero que hizo fue mirarlo, amarlo y luego le dijo. Y nosotros no podemos olvidar eso. Me gusta mucho como compartes, pastor, cuando dice la Biblia ahí en Lucas 4, dice que él iba justamente a la iglesia, ¿no? A ese lugar donde se congregaban. Dice que se levantó para hacer la lectura, o sea, la lectura de la palabra. Es importante. ¿Quieres aprender a evangelizar? Pues tienes que escuchar la palabra de Dios. No puedes ir a evangelizar sin conocer la Biblia. Y dice que le entregaron el libro, él lo desenrolló, leyó la porción que estamos hoy compartiendo y al final dice, se los devolvió y estuvo ahí con ellos en la sinagoga, ¿cierto? Y empezó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Cuando Amén. Tú estudias la palabra, cuando tú la recibes, cuando tú la aprendes, hablas a otros y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios se cumple hoy a quien tú le hables y a donde tú vayas. Amén. Y evangelizar, amados hermanos, es grandioso porque nos ayuda a llevar la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Y vamos a cerrar este tiempo con oración. ¿Qué les parece? Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios y decirle, Señor, muchas gracias. Sabemos que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Pero sabemos, Padre, que tú de aquí en adelante, a través de este mensaje que va a llegar al corazón de tu pueblo, Señor, va a empezar a levantarse mucho evangelista, Señor, para llevar las buenas nuevas de Jesús, y el Espíritu del Señor va a estar sobre todos nosotros para llevar alivio a los aquebrantados y a los dolidos de su corazón. Así lo declaramos hoy en esta mañana, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, les amamos, les queremos mucho. Pura Vida los espera en casa. Y recuerden, vamos a ir con amor y con el Espíritu, ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén.